Hola compañeros y licenciados, somos el grupo 2 y hablaremos del diagrama de Pareto en el desarrollo de software. Comenzaremos hablando sobre qué es el diagrama de Pareto. Esta es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha respectivamente. Esta gráfica permite asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se deben resolver primero. El nombre de diagrama de Pareto proviene del creador de este diagrama. Su función es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que ésta posee. Además, permite evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas con nuestro producto o servicio, logrando también el objetivo de la mercadotecnia. ¿Cómo surgió el diagrama de Pareto? Fue enunciado por primera vez por el ingeniero, sociólogo, economista y filósofo italiano Wilfredo Pareto. Mediante su estudio sobre la división de la riqueza en Italia en aquella época, llegó a la conclusión de que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población y el otro 20% de riqueza estaba en el 80% restante. ¿Cómo funciona este diagrama? Representa la regla 80-20, es decir, que en la mayoría de las situaciones, el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones o el 80% de los defectos de un producto se debe al 20% de las causas. En otras palabras, podemos decir que, aunque muchos factores contribuyen a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. El diagrama de Pareto está dividido por tres partes. El eje Y izquierdo, que es la frecuencia de la ocurrencia del problema. El eje Y derecho, que es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencia. Y la parte inferior del eje X, que muestra los problemas, quejas, defectos o desperdicios que se presentaron. Este diagrama se puede implementar en varias áreas de una empresa. Estas son, por ejemplo, en el área de producción, donde el 20% de los procesos de una empresa genera el 80% de sus productos o servicios. El área de ventas, donde el 80% de las tratativas cerradas por la fuerza de ventas son generadas por el 20% de los productos y 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos. En el área de gerencia, donde el 80% del éxito de una empresa proviene del 20% de sus empleados. En el área de reclamos y sugerencias, donde el 20% de los rechazos de productos representan el 80% de las quejas de los clientes. En el área de gestión de almacenes, donde el 80% de los costos del inventario representa el 20% de los productos. Y en el área de control de calidad, donde el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Las ventajas de este diagrama es que la empresa mejore continuamente, el análisis y priorización de problemas, optimizar el esfuerzo y tiempo al centrarse en aspectos cuya mejora tendrá un impacto directo. También proporcionar una visión sencilla, completa de los problemas. Hacer que la gráfica sea fácil de comprender, estimular al equipo de trabajo en la búsqueda de la mejora continua y, por último, de forma anticipada, verificar cuál es la mejor herramienta de automatización se puede usar o comprar para nuestra estrategia de marketing. Continuaremos con los pasos para hacer un diagrama de Pareto. Buen día, compañeros y licenciados. Mi nombre es Noelia Cruz y voy a explicar cómo hacer un diagrama de Pareto siguiendo 7 pasos para poder realizarlo. Número 1, debemos identificar el problema que deseamos analizar. Debemos determinar cuál es el problema que está presente en nuestro departamento, nuestra empresa o en la etapa de una estrategia. Debemos de recordar que la comunicación con nuestros colaboradores nos proveerá de mayor claridad al momento de identificar que no funciona como debería de funcionar. Número 2, debemos de recabar los datos que nos ayudarán a evaluar el problema. Una vez que ya sabemos lo que debemos resolver, por ejemplo, las bajas de ventas de un producto de nuestra nueva línea de muebles para oficina,
es momento de buscar los datos en los departamentos para identificar lo que debemos solucionar. Número 3, debemos de basar los datos en una tabla. Debemos de realizar una tabla para organizar los datos recabados, es decir, todo aquello que abona al problema a resolver. Por ejemplo, las quejas de nuestros clientes, con el fin de saber cuáles se repiten con frecuencia, o las razones por las que nuestro equipo de ventas no llega a las metas mensuales. Debemos de contabilizar la frecuencia de cada uno de los rubros con el fin de que el diagrama de Pareto sea mucho más claro. Aquí hay un ejemplo de las razones de devolución de un producto. Se recopilaron las razones de devolución para encontrar las principales causas de devolución en las que se debe enfocar para reducir el total de devoluciones. Una vez que tenemos estas razones, determinamos el total de devoluciones, para así poder ordenar los datos de mayor a menor y calcular sus porcentajes y acumulados. En virtud de que la intención es representar lo más frecuente para resolverlo primero, la tabla deberá estar ordenada de mayor a menor. También se debe incluir una columna para los porcentajes y los acumulados. Una vez que tenemos el total de devoluciones de cada uno de los rubros de las razones de devolución, entonces podemos calcular el porcentaje y el porcentaje acumulado de cada uno de estos rubros. Debemos de graficar mediante un gráfico de barras estos datos. Elegir un gráfico combinado que muestre las barras en orden descendente, que mostrarán lo que debería resolverse primero y qué porcentaje de los problemas representan. De esta forma es muy claro aquello en lo que se debe concentrar. Y si se hace bien, lo que está al otro extremo desaparecerá como consecuencia de las mejoras aplicadas. Debemos de analizar cuáles son las causas o situaciones que aparecen al inicio de la gráfica. Brindar mayor atención a lo que realmente se puede modificar o sumar, con el fin de invertir recursos o el talento de nuestros equipos de una mejor manera. Una buena estrategia con los involucrados permitirá alcanzar más fácilmente el objetivo. Monitorear el progreso de la solución planteada. Seguir de cerca el desempeño del plan diseñado para resolver el problema. El diagrama de Pareto indica a qué darle prioridad, pero una evaluación continua de nuestras acciones para corregir el camino realmente va a señalar si tomamos una buena decisión. Así que es importante que tengamos en cuenta que quizá es necesario hacer ajustes a la mitad del proceso. En conclusión, recordemos que el diagrama de Pareto nos permite asignar un orden de prioridades, direccionando los esfuerzos y tiempo al 20% de las causas que logran solucionar el 80% de los problemas de la empresa. Debido a esto, nos posibilita ser más proactivos y eficaz al momento de enfocarnos en realizar las actividades que realmente otorgan resultados. Muchas gracias.